Hemos querido estar en esta festividad del Día del Trabajo, 1 de mayo, con todos ustedes para poder analizar el principal problema que acucia a esta región, que es el empleo, la falta de empleo y la tremenda tasa de paro. Algo más del 29%, nos separan algo más de 10 puntos de la media nacional en la tasa de paro según la última encuesta de la EPA. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Televisión Extremeña en el que vamos a analizar lo que ocurre a nuestro alrededor. En esta ocasión, en un programa monográfico, hemos querido reunir a nuestros picoteros de los lunes para hablar precisamente sobre el empleo y sobre las posibles oportunidades que se pueden afrontar en un futuro próximo, tanto por parte del Gobierno autonómico como por parte del Gobierno del Estado, sobre el empleo. El principal problema, del que, por cierto, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha dicho que traspasa ya las competencias regionales y se ha convertido ya en un problema de Estado. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Juan Manuel Romera. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, pues muy bien, muy bien. Juan José Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y José María Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar precisamente del último dato que tenemos, que es el de la EPA, el de la encuesta de población activa. Este jueves pasado se han conocido los datos de la encuesta de población activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística. El paro aumentó en 3.800 personas en Extremadura en el primer trimestre de este año. Según esta encuesta, la tasa de paro alcanzó el 29,23%, situando el número total de desempleados en la región en 145.200 personas. Pero en la tendencia anual, si comparemos los datos de hace 2 meses, el número de hace 12 meses, el número de desempleados disminuyó en 1.800 personas en la región, lo que supone un 1,22% menos, pero el número de ocupados descendió en 6.100 personas, lo que significa un 1,71%. Con estos datos de la EPA, Extremadura se sitúa en la cabeza, con la comunidad con mayor tasa de paro del país, solo superado por la ciudad autónoma de Melilla y a más de 10 puntos de la media nacional. Todas las valoraciones políticas han destacado el mal resultado de estos datos para la región. Entre ellos, María Victoria Domínguez ha señalado que el 20% del paro registrado en el último trimestre en el conjunto del país son extremeños. También ha habido otras valoraciones, como por ejemplo el portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Juan Antonio González, que ha señalado que el problema del paro en Extremadura ha traspasado todas las competencias autonómicas y ha reclamado una actuación urgente del Gobierno central para evitar a la región un futuro complicado. Ha dicho, en este sentido, ha reclamado que intervenga con carácter de urgencia en el mercado laboral extremeño mediante la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo, al considerar que la comunidad no tiene capacidad por sí misma para hacer frente a una brecha de empleo que supera más de 10 puntos a la comunidad en la media nacional. En concreto, según la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año, Extremadura se sitúa como la comunidad con la tasa de paro más alta del país. Sobre estos datos vamos a analizarlos y vamos también a valorar las valoraciones políticas que se han dado al respecto. Manolo, ¿qué te parece lo que hemos contado hasta ahora? Que no es poco. Yo solamente decir que esto no es nuevo. Extremadura es de las regiones con más paro desde la democracia. Hay un tema o algunos temas que podíamos aclarar, ¿no? Teniendo Extremadura como tiene 42.000 kilómetros cuadrados, tiene mucha agua, tiene mucha energía eléctrica y además diríamos que es una región no contaminada, libre de contaminación. Nuestros productos tenían que ser estrellas en el mercado no español, sino en el europeo. Nuestros políticos no han hecho promoción de estos productos. El jamón le han puesto, por poner un ejemplo, marcas de jabugo y guijuelo, cuando se crían aquí los cerdos. Fíjate si podían haber sido marcas nuestras. Nuestros productos agrícolas se venden con otras marcas. O sea que, de alguna forma, yo culpo a los políticos de la situación que tenemos en Extremadura. Mérida, que es el epicentro de esta región y el lugar donde cuando hubo empresas Extremadura estaba mejor, se han hundido y no se promociona el apoyo a las empresas aquí en esta ciudad, en principio en Mérida, para luego extenderse a toda Extremadura. O sea,
culpables, desde mi punto de vista, los políticos. Juan José. Bueno, lo que ha dicho Manolo es claro, los que tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien, si las cosas no van bien son los responsables, eso está claro. Pero de todas formas, a mí me da la impresión, el portavoz en la Asamblea del Partido Socialista parece que ha tirado la toalla. Dice, yo ya no soy capaz de arreglar esto, que venga papá y me lo arregle. Y arreglarlo no es tan fácil, porque los milagros económicos no se hacen en 2 días. Esto llevamos muchos años en Extremadura, desgraciadamente, muchos años, casi 40 años, con unas políticas totalmente equivocadas. Y esas políticas son las que nos llevan a estos resultados. Esto es un poco largo analizarlo, pero se podría analizar. Se podría analizar las políticas tan equivocadas que se han llevado pues prácticamente en gobiernos socialistas, porque el Partido Popular ha gobernado 4 años y la verdad que los milagros de Rajoy en Monago no es capaz de hacerlo en 4 años, eso está claro. Sí, no tomen nota porque la creación de empleo que se ha hecho, estamos hablando de economía, no estamos hablando de otras cosas, es muy difícil que se hagan en 4 años de gobierno popular y es admisible que durante todos los años que ha gobernado, que ha sido un partido que ha gobernado en Extremadura permanentemente, pues se han hecho las cosas no muy bien para estar con estos resultados. Estos resultados que tenemos un paro endémico, pero que ya estamos 10 puntos por encima de la media nacional. ¿Y por qué se han producido estos datos? Pues yo he dicho que por una política errada, y si queréis lo podemos analizar poco a poco, por puntos, lo que sea. Por ejemplo, ha habido una política industrial totalmente nefasta, totalmente nefasta. ¿Por qué? Porque el señor Ibarra, que ha sido el que ha gobernado aquí durante tantos años, ha optado por el campo. Y en el campo sobraba mucha gente. Para hacer rentable la agricultura, la población ocupada que había en el campo no podía hacer rentable la agricultura, porque la agricultura se tenía que tecnificar, necesitaría mucha mano de obra, con lo cual sería más competitiva y esa gente, para poder estar ocupado, tenía que pasar a la industria. No se crea la industria y se crea un paro endémico que se sujeta con subvenciones. Y esa ha sido una política errónea. Lo hemos dicho aquí ya otras veces, que cuando unas empresas industriales fuertes apuestan por Extremadura, se deja que se termine la inversión y por un capricho totalmente político, nada técnico, se cierra y entonces estos señores, pues como aquel torero, se sacuden las zapatillas y dicen en esta plaza ya no toreamos más. Y eso ha sido una de las equivocaciones grandes dentro de la política industrial. Y después llevamos hablando ahora del ferrocarril. Concretamente hoy, la marcha, uno de los eslóganes era reivindicar el ferrocarril. Y a mí me parece muy bien, pero es que llevamos con estos temas muchísimos años, y no se ha abierto la boca. Cuando se cierra la vía de la Plata, que es una columna vertebral de desarrollo en Extremadura, se nos quita el tren cuando se ha tecnificado en toda España. Y esta última, un ministro socialista, el señor Barón, pues lo cierra por falta de rentabilidad. ¿Cómo iba a ser rentable un carreta? Entonces eso se quita. Y aquí nadie protesta, nadie ha dicho nada. Quizás las cámaras de comercio en su día dijimos algo. El ferrocarril que tenemos es curioso, el 70% del recorrido está gestionado todavía por bloqueos telefónicos, que eso ya no se utiliza en toda España. Tenemos una baja velocidad porque las vías son muy antiguas y no permiten velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora. Yo digo una cosa, habría que abrir un monumento a lo que se van en el tren si se va alguien de Mérida a Sevilla, en el tren ese, que por cierto pasa por delante de mi casa y yo no sé si es que el puente de Hierro ya tienen miedo a pasarlo, pero va medio parado, es decir, y esas velocidades son las que lleva hasta Sevilla, que me parece que tarda 4 o 5 horas. Pero tiene otro problema y es la capacidad de carga, es decir, las vías estas no soportan carga, con lo cual nuestros productos no pueden salir por ferrocarril, que es el transporte más barato, con lo cual nuestros productos tienen un costo sobreañadido, tienen que salir por camión y por lo tanto encarece más el producto. Y después hay una cosa curiosa que es de hoy. Adif, en el año 2007, dijo que consideraba a Mérida el grupo de grandes terminales. Y mira por dónde seguimos la política errónea
de decir, no, pues si Adif dice que el grupo que Mérida está dentro del grupo de grandes terminales, voy a hacerlo en Badajoz, el centro logístico, y meter un montón de millones para tirarlo. Es decir, aquí se está administrando mal. Yo puedo seguir esto, pero me encuentro un poco pesado. De manera que si interviene caso, otro, lo que hace después es vincular lo haría yo. en gran medida la parte de empleo al ferrocarril, ¿no? Al Que tren. se lo vinculo. Hombre, indudablemente, si tuviéramos una posibilidad de sacar nuestros productos a mayor velocidad, a menor costo, se generaría más trabajo. Yo estuve hablando con una empresa fuerte de La Vega Alta y me decía que estaba trabajando la fábrica al 50% de su capacidad productiva porque no era capaz de sacar los productos. No era capaz de sacar los productos. Había un cuello de botella ahí que, como no podía sacar, pues tenía que disminuir la producción, con lo cual quiere decir que esa empresa podía generar más trabajo, más riqueza y pagar más impuestos, por lo tanto, que se repercutieran los extremeños. Yo creo que los medios de comunicación son fundamentales para el progreso de la sociedad. A mí me gustaría intervenir después en otra cosa que creo que es también muy importante y que ha tenido mucha culpa, especialmente en Extremadura, en la aplicación de la LOSE, y es la pérdida de valores de los chicos. Pero vamos por partes, ¿vale? Porque ese será otro tema, el de la educación en valores a favor del empleo. En cualquier caso, primera apreciación que tiene José María Martínez sobre este Día del Trabajo y sobre la falta de empleo. Perdón, José María Paredes, perdón. Sobre esta precariedad, estos datos de la EPA. Los datos, 3.800 dramas más. Esa es la realidad, 3.800 dramas más. Pero no hay que olvidar que estamos en el 29,23. No hay que olvidar que estamos los penúltimos en el ranking de desempleo. Hemos perdido también activos de empleados, pero a todo eso solamente es un drama de Extremadura. No. ¿Que aquí se ha tirado la toalla? No. Y lo explico. Vamos a ver, cuando en esta España nuestra se vuelven a repetir datos del 2013 en la EPA en cuanto a desempleo y en cuanto al número de activos, ya no estamos hablando solamente de un problema de Extremadura, estamos hablando de un problema de España. Y este es un problema estructural, bien acusado en Extremadura, porque tenemos un paro estructural, no coyuntural, un paro estructural, desde hace muchos años. Y había que analizar a lo largo del tiempo, y yo estaría encantado de debatir con el amigo Juan José, no solamente las políticas públicas, sino las políticas empresariales, porque me hace gracia la anécdota de ese empresario del 50% porque no tienen suficiente ferrocarril, transporte para sacar su mercancía. Hombre, digo yo que tendrá un 50% de capacidad de estocaje, si no mal cálculo empresarial hubiera hecho, a no ser que sea un producto perecedero un día para otro. Si me hablas de frutas, lo entiendo, o tomate en fresco. Si me hablas de otro producto, no lo entiendo. Con respecto a lo que se habla de paros estructurales, aquí yo creo que, si bien en los últimos años se está poniendo en valor las denominaciones de origen en las empresas de la agroindustria, aquí también hay un producto que muchas veces lo hemos tocado y casi nunca en profundidad. La marca Extremadura de la energía eléctrica. Y eso no hemos sido nunca capaces de ponerlo en valor porque nos enfrentamos. ¿A quién nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a los dos grandes magnates de la energía en España. Y a mí, cuando escucho falacias... Que no tienen domicilio social en Extremadura. Que no tienen domicilio social en Extremadura. Y cuando oigo falacias con F de la famosa 3D de Monago hoy, más déficit, más deuda, más desempleo, habría que preguntarle al señor Monago qué hizo en su mandato como presidente de la Junta, porque los datos de paro, de desempleo hoy, son mejores que los que él tuvo, que los que él nos quedó. Los datos de déficit son mejores que los que él quedó. Los datos de deuda son mejores que los que él quedó. Entonces yo digo, ¿qué lecciones me va a dar a mí la Cristina Tenente y a cualquier socialista la Cristina Tenente o el de las 3D cuando ellos nos han quedado una herencia no aclarada, no transparente, porque no se hizo una transparencia adecuada en la transmisión de poderes cuando tomó Guillermo Fernández Vara la presidencia de la Junta? Pero dicho esto,
Hoy estamos en un día de fiesta, para nosotros, para los trabajadores. Por cierto, eché de menos en la manifestación, tendría otros que hacer eso. Pero sí, era buen día para una reivindicación, como ha sido, de los derechos laborales y sociales, para pedir a voz en grito la derogación de las 2 dañinas reformas laborales que se han producido en este país. Era un día para la reivindicación del ferrocarril, era un día para la reivindicación de un plan especial de empleo ante un drama que se está produciendo en Extremadura, donde los extremeños de por sí no, como bien decíais antes, no hemos sido capaces solos a lo largo de los años. Y ahora no tenemos tampoco el apoyo del gobierno de Rajoy. Entonces, ¿qué queremos? A lo mejor tenemos motivos para ser más independentistas que nadie. Si no nos quieren, a lo mejor hay que gritar también eso. Para abogar por algo que viene sosteniendo hace ya tiempo aquí Antonio Vélez, que somos una colonia interior del Estado. Efectivamente, porque yo también tengo que decir, a mí me da vergüenza que el propio presidente Dadí, el otro día en Cáceres, tenga que decir que es inexplicable la situación del ferrocarril. Pues cogemos a todos los presidentes de Adif desde hace 20 años para acá, a ver si le han contado la verdad. Porque la que tiene que invertir es Adif. Otro tema, cuando hoy nos despachamos que el gobierno, en el año 2020, bueno, esto es largo, me lo fían, yo no sé si lo voy a conocer, que la tasa de paro bajará al 11,2, yo creo que es otro bluff, es otra cortina de humo. Estamos los españoles hartitos de cortinas de humo. Uno, entre la teatralidad de los que dicen que van a presentar una moción de censura a bombo y platillo sin tener trabajo diario que llevarse a la boca, porque no lo hacen en el Parlamento y anuncian una moción de censura, y los que patapala, que parece que son aliados del PP, porque con esta nueva noticia, este flash informativo que se va a producir en España, lo que han conseguido es tapar, quitar el foco de la corrupción del Partido Popular, y ahora, como faltaba poco, sale el Guindos, como si nos hubiéramos caído los demás del guindo, y nos dicen que vamos a estar en un paro del 11,2%. Yo no sé si estamos hoy en el día del trabajo o en el día del cachondeo. Muy bien. Manolo. Bueno, hay cosas que está bien. A ver, estáis mezclando también, o vinculando, mejor dicho, el ferrocarril al tema del empleo. Sí es cierto que todo puede ir en conjunto, pero si queréis analizamos después un poco más el ferrocarril en su justa medida, Manolo. Algunas aclaraciones que no me parecen justas. Culpar a los políticos de fuera sin culpar a los de dentro me parece un error total. O sea, parece ser que nos tienen que venir a ayudar porque nosotros no valemos, no sabemos o no queremos. Solos no podemos, Manuel. No podemos, eso dices tú, yo digo que no. Solos no podemos. Eso dices tú, yo digo que no. Nosotros podemos. Lo que no podemos es tener parlamentarios y diputados, en este caso y senadores, que lleven ya casi 40 años en el cargo. Atiéndeme, 40 años en el cargo. ¿Sabes qué significa eso? 40 años. Desde el 80 los hay. Si queréis de nombre, es una vergüenza. Se han aburguesado, no son capaces de unirse y defender a Extremadura, aunque sean del PP y del PSOE, me da igual. Y decimos, no, la culpa no es nuestra, es del Estado que no nos ayuda, pero si es que los que tenemos no valen y no los denunciamos. 40 años llevan en el cargo, ¿qué te parece? Pues me parece una barbaridad. Pues ahí están, eso es lo que... Ahí, bueno, pues de acuerdo. Más de 2 legislaturas no se puede estar. Yo denuncio ese tema ante las autoridades regionales, en este caso, el señor Vara y el señor Monago, que tienen que limpiar esos senadores y diputados que llevan 40 años ganando una buena pasta y no se preocupan de Extremadura, no conocen Extremadura. Fíjate si pueden unirse y hablar con los ministros X, los que sean, para que a Extremadura la miren. O sea, lo que no podemos estar es culpando a los de fuera sin denunciarlos de dentro. Eso me parece un error, por tanto, eso lo pongo encima de la mesa para aquellos que no escuchen, miren y se den cuenta, es verdad, pues lleva 40 años este tío y no ha hecho nada, a ver si lo echan. Segundo, falta promoción de nuestros productos, promoción. O sea, si no se conocen, por mucho queramos tener Renfe y tal, no van a ningún lado. Tenemos que promocionar productos magníficos, como el pimentón, la cereza, el jamón, etcétera, y no se promocionan. Vienen aquí y le ponen otras marcas y los venden. Yo, mira, te voy a decir una cosa, yo trabajé en una fábrica que se llamaba Rumián Casiasa, producíamos 200.000 toneladas de abonos al año, y venían los sacos de Cataluña, y ponían fabricados en Barcelona, y aquí nadie decía nada.
me quejé al director, se lo dije varias veces, es que son los que nos pagan. O sea, nos están quitando lo que tenemos, poniéndole nombres a otros sitios. Tenemos, como he dicho anteriormente, 42.000 kilómetros cuadrados, mucha agua, mucha energía eléctrica y además pureza, limpieza. O sea que nuestros productos, con ese sello nada más, decir son extremeños, ya valdría. Y no se preocupan. Nuestros políticos se han preocupado más de la agricultura del arao a la promoción industrial. Y eso nos pasa. ¿Para qué queremos tener tantos trenes y tantos camiones si nuestros productos van con otras marcas? Con lo cual producimos, vendemos al por mayor, los preparan, los envasan y dan en otro sitio y el valor añadido se queda fuera y no en Extremadura. O sea, eso es una visión del político y si eso no lo ve, malamente vamos a ir. Bueno, yo estoy con Manolo, que aquí siempre se tiran balones fuera para no admitir responsabilidades. La culpa es de los demás, los malos son los otros, esto es una colonia, pero aquí se lleva 40 años gobernando. Y otra así especie de demagogia es decir que el 29,23% de paro es un drama. Pues claro que es un drama, claro que es un drama. El 18,75 a nivel nacional también es otro drama, pero menos drama. Pero menos drama, hay menos gente que la está pasando bien. Entonces vamos a admitir las responsabilidades de cada uno y lo que se ha hecho. Solo no podemos, dices, es que se lleva 40 años empujando a Extremadura, Yo he sido incapaz, lo reconozco, desde el puesto que yo he tenido en algunas ocasiones, que podía tener bastante información, de no enterarme de la cantidad de fondos europeos, que han venido en estos años a Extremadura y de la cantidad de fondos europeos que se han devuelto por falta de iniciativa, Es decir, aquí cuando se quiere generar riqueza y nos dan dinero para financiar la creación de esa riqueza, hay veces que no salen ni proyectos y se devuelve el dinero. He sido incapaz, lo reconozco que he sido incapaz, así como he sido incapaz también de no enterarme cuántas cooperativas han fracasado. Mientras que duraban las subvenciones, funcionaban, se cargaban por falta de competencia a la de al lado, que pagaba sus impuestos y no tenía tantas subvenciones, y tampoco se ha sabido la cantidad de cooperativas que se han cerrado. Por otro lado, José María, yo creo que hay una cosa importante. Si queremos que se creen puestos de trabajo en Extremadura, si creemos que los únicos que lo pueden crear son los empresarios, vamos a tener un poco de respeto con los empresarios. Tú no aprovechas la ocasión para abrir la boca y hablar mal de los empresarios, sean los que sean. Y no me mires así que me asusta. Pero sí. ¿Y si no he atacado a los empresarios todavía? Que no he atacado a los empresarios todavía. Todavía, o sea, que lo piensas atacar. Tú escúchame después. No. Y me dices si le he atacado o le he incentivado. Yo no te he interrumpido a ti, pero fíjate, vale. Tú cada vez que estás dirigido a mí, no en esta ocasión, sino en otras tertulias, el empresario puro y duro, el que estruja a los obreros, eso es del siglo XIX, hombre, eso ya no existe. Y esa mentalidad se está generando aquí. Yo he dicho antes que me gustaría hablar de la pérdida de valores, y no los valores, que los hay también, ¿no?, del esfuerzo, el mérito, el afán de superación, todo eso. No, la pérdida de valores empresariales no se ha cultivado en ningún sitio. Se ha denigrado al empresario, se le ha considerado como un explotador y así nos va. Es decir, que esa mentalidad hay que cambiarla si queremos que las cosas cambien en Extremadura. Y la única responsabilidad que hay hasta ahora, puede cambiar, son de los que la han administrado anteriormente. Sé que no se le puede echar la culpa a nadie más. Y tú ahora hablas de Monago, en 4 años, no sé lo que ha hecho, pum. Oye, que en economía los milagros no se hacen, no existen, necesitan su tiempo. Y si tienes una herencia mala, porque buena no era, y en 4 años no eres capaz de arreglarla, es que los vientos vienen de atrás, Y si no eres capaz, porque en 4 años es imposible arreglarlo, no le echemos la culpa al Partido Popular, que ha gobernado 4 años. Entonces, si quieres contestar, contesta, sí. Pero yo después sí me gustaría hablar un poco de lo que han sido las pérdidas de valores, porque considero que si nuestros jóvenes, que son los del futuro, cambian de sistema de valores y buscan la excelencia en vez de la mediocridad, Extremadura cambiará. Y date cuenta una cosa en la enseñanza, están buscando un término para justificar que el 4 es un aprobado. Si eso es buscar la excelencia y el esfuerzo, que venga tío y lo vea. Mira, José María, vamos a ir por parte. Lo primero, que no reconocer errores y echar la culpa a otros. No.
Si Vara, desde el mismo día que se publicaron, asumió la responsabilidad política y dice, el responsable soy yo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué errores? Claro que los ha cometido el Partido Socialista y el gobierno que está. Pero si nadie quita un ápice de la responsabilidad. Pero cuando hablamos de 40 años, tenemos que saber qué se ha hecho en esta región en los últimos 40 años. Porque te recuerdo que no se empezaron a publicar datos de la EPA hasta hace 14 años. Es decir, que había que saber cómo estábamos hace 26 más. Aquí cuando hablamos de devolución de fondos, de falta de proyectos, te voy a hacer una pregunta. Los fondos están a disposición por libre concurrencia en convocatoria. ¿A disposición de quién? De la iniciativa empresarial que lo demande. De la iniciativa empresarial que lo demande. Cuando hablas de cooperativas, yo te invito a que leas el régimen fiscal de las cooperativas, porque las cooperativas tienen el régimen fiscal de transparencia, no son competencia desleal de nadie, porque son régimen fiscal de transparencia. Y cuando he hablado de Mónaco, no hay que ser un hooligan, ¿eh? No seamos hooligan de lo que no he dicho. He dicho que las declaraciones que hizo el viernes, que están en las hemerotecas, habló del fracaso de Vara con las 3D. Y yo le digo que son 3 falacias. Hoy lunes le digo que son 3 falacias. ¿Recuerdo cuáles son las 13? Sí, hombre, las 3D eran déficit, deuda y desempleo. Es lo que dijo. Y yo le digo que son 3 Fs. Falsedad porque el déficit que quedó él era mayor que el que está. Falsedad en cuanto a la deuda porque es menor que la que él quedó. Falsedad en el desempleo porque es menor que el que él quedó. Entonces, que hagan un ejercicio de responsabilidad algunos. Y cuando hablo de los empresarios, nunca hablo en plan despectivo. Lo que sí digo, que odio de alguna manera algunas interpretaciones que se hacen de lo que yo digo. Yo digo, oye, lo que no entiendo es que haya hooligan de las reformas laborales, que no han beneficiado nada más que a las grandes empresas, no al mediano y pequeño empresario, y sí a los trabajadores. Eso es lo que estoy diciendo. Y no quiere decir que vaya contra los empresarios, sino el empresario está para tener en su negocio riqueza porque apuesta, porque arriesga, para sacar dividendo, pero también tiene un dividendo que se llama dividendo social y el empleo. Eso también es una regla de oro del empresario. Manolo. Con el tema es que me parece que tú no me has entendido. Cuando yo he hecho 40 años, cuando yo he hecho 40 años es un político. Si a ti te parece bien que los políticos duren 40 años en los cargos, es que tú has hecho una relación a los 40 años. No, a la que ha hecho Juan José de 40 años de gobierno socialista. Bueno, y estoy de acuerdo contigo en no más de 2 legislaturas. Exactamente, 8 años. Y ya está bien. Entonces, 2 legislaturas. Exactamente, yo eso me parece mal. Aquí ha habido algunas políticas, date cuenta que estamos hablando de lo que ha pasado hasta ahora. Y lógicamente lo que ha pasado hasta ahora no podemos solucionarlo, solamente analizarlo para mejorarlo en lo que nos viene. Yo he vuelto a decir que Extremadura es una extensión de terreno inmensa, que donde tenemos en los aires puros, no hay contaminación, nuestro producto con ese sello solamente ya valdría, no lo saben hacer o no quieren hacerlo, no sé por qué. Apoyar al agricultor solamente como agricultor, bueno, está bien, pero sabemos que eso no significa producir bien y en calidad, sino que hay que apoyar a las industrias que vengan aquí a transformar esos productos y a sacarlos de Extremadura. Me preocupa menos, date cuenta, el ferrocarril y todo eso, que lo otro. Si no tenemos productos que estén preparados y estén transformados aquí para que el valor añadido quede aquí, el que los transporten a granel no me interesa, porque es que es lo que está pasando, el arroz, fíjate, producimos más arroz aquí que en Valencia, sin embargo salen a granel y le ponen el sello de arroz no sé qué de Valencia y el valor se queda allí. A mí no me interesa que se transporte eso así, me interesa que el transporte se haga con el valor añadido, se quede aquí en Extremadura. Eso no se dan cuenta nuestros políticos. Cuando hablo de nuestros políticos hablo de todos. Aquí en Extremadura hemos mirado más, y te lo dice uno por experiencia, hemos mirado más a la agricultura. Y yo, cuando fui director general de Industria, dependía de la Consejería de Agricultura, y todo el dinero, las inversiones, ayudas, iban allí, y Industria tenemos muy poquito, con la minería que había en Extremadura, que era magnífica, con una serie de empresas que todavía se podían haber promocionado y mejorado, y no se pudo hacer porque se quedaba todo en la agricultura. Ayudar al agricultor. Bueno, pero el agricultor lo que hace es sembrar, producir y no transformar. Quien transforma es la industria, que es donde tenemos que ir.
Después, culpar al gobierno, es decir, es que el gobierno no nos da nada, cuando tenemos unos representantes elegidos en Extremadura que nos defienden allí, deberían de hacerlo, que llevan ya casi 40 años y que no los conoce nadie, y que cuando están aquí vienen únicamente cuando llegan el periodo de elección de quienes van a ser esos candidatos y después desaparecen, son más conocidos en los buenos restaurantes madrileños que en Extremadura. Pues ya me dirás tú a mí con qué ganas podemos defender algo sabiendo que los que nos representan están aburguesados. Y ese es uno de los problemas que tenemos que denunciar, pero no por mí ni por ti, sino por los que nos vienen, para que los quiten y pongan gente nueva, gente fresca, gente que trabaje. O sea, quejarnos de que no nos dan ayuda desde fuera, con lo que tenemos dentro, me parece un poco ridículo. Tenemos que cambiar esos 10 parlamentarios más los senadores, algunos de ellos que tú los conoces, como Juan Mari, yo lo conozco desde el 80. O sea, que date cuenta, del 80 hasta el 2017, 37 años, más lo que le queda 40 años. Ya está bien, ya está bien. Y no se conoce en ningún sitio. Y como eso hay algunos más que no quiero nombrar porque me da un poco de no sé qué. Eso debe ser el señor Vara, el que debe ser cuenta y quitarlo, o el señor Monago a lo suyo, y poner gente nueva, pero que trabajen y vigilar los que hacen allí. No solamente apoyar un botón cuando digan vota sí, vota no y vete al restaurante, dale a comer. No, no, defender Extremadura. Y desde aquí no se puede hacer solamente, sino pedir, pues, esto que pasa con Adif, que tú has dicho, es vergonzoso que venga el presidente Adif y se dé cuenta de cómo está Extremadura. Y no se lo han dicho nuestros representantes allí en Madrid, que podían haberlo dicho hace tiempo. No lo han dicho, les importa poco. Entonces, esas cosas tenemos que denunciarlas, y a mí me alegro que desde esta emisora se denuncien, porque estamos intentando dar solución a ciertos problemas. A mí me parecen muy bien las discusiones banales, vale, pero estas denuncias, decir, políticos que mandáis en Extremadura, Monago y Vara, quitar esos políticos que tenéis de hace ya 30 años, que no nos defienden. Necesitamos otros políticos que transmitan en Madrid y defiendan en Madrid los intereses de esta tierra y de los extremeños. Y eso no se está haciendo, y eso es fundamental. Juan José, explícanos lo de la pérdida de valores. Tengo apuntado aquí 5 para contestarle a José María. Primero, los fondos de desarrollo, dice que se ponían a disposición de los empresarios y tal. No, los fondos que venían de desarrollo en Europa a lo largo de estos, no sé si son 40 o vinieron después, pero han sido durante muchísimos años en Extremadura, eran para potenciar las condiciones que hicieran posible el desarrollo de Extremadura, concretamente infraestructura. Y como aquí estamos en una región eminentemente agrícola, yo creo que me van a entender los que nos están escuchando. Mirad, si yo como empresario tengo que montar un negocio agrícola para sembrar trigo, por ejemplo, pues no me voy a una sierra donde hay la tierra es árida, me da mala cosecha, me voy a una vega y a posible que esté bien plana, que tenga regadío, es decir, que tenga las condiciones para que mi empresa triunfe. Y aquí estábamos en una sierra, en plan de infraestructura de todas clases, energéticas, con la energía que teníamos. Yo te recuerdo que en el campo extremeño se ha estado regando con gasoil muchísimos años, se ha electrificado, se hizo un plan de electrificación que funcionó, todavía se está haciendo, todavía se están montando líneas por la finca porque no hay posibilidad de regar con una energía barata que la eso. Por lo tanto, de los fondos de desarrollo que se ponían en manos de los empresarios, se ponían en manos de los políticos para que pudieran crear infraestructuras que posibilitaran el desarrollo. Esa es la primera. Segunda, la competencia de las cooperativas. Mira, yo te hablo de las cooperativas del sector en que yo me he movido, que he sido presidente de Asplemetal durante 15 años, y yo he sufrido la competencia desleal de las cooperativas, porque los talleres que estaban establecidos durante mucho tiempo, que tenían nóminas muy sobrecargadas de gente con muchos años, que había que pagar trienios, le montaban una cooperativa que le daban una subvención fuerte, bajaban los precios, se cargaban al taller antiguo y cuando se le acababa la subvención, se acababa también la cooperativa y se había cargado al taller antiguo. Eso se llama competencia desleal, porque no tenía las mismas posibilidades la empresa ya establecida con años de trabajo y con plantillas muy sobrecargadas por gastos sociales que con una cooperativa recién creada y con una fuerte subvención que cuando se acababa la cooperativa. Te dije antes que no he sido capaz de enterarme cuántas cooperativas se han cerrado. De cooperativas sí, de transparencia. Ya. La puedes comprobar. Bien. Yo te invito a que vayas a la Dirección General de Cooperativas. Yo cuando hablo de fútbol y me cuenta el Barcelona sus penas, me cuenta las penas que quiere el Barcelona que yo escuche. Tercero, que había que recordar que en estos 40 años cómo estábamos y cómo estamos ahora.
Yo siempre he puesto un ejemplo muy claro de Extremadura. Cuando me decía, hombre, es que cuando se cogió el gobierno después del régimen anterior, Extremadura estaba hecho unos zorros y ahora ¿cómo está? Sí, eso como si fuéramos en unas escaleras del Corte Inglés y no nos preocupáramos de subir las escaleras, nos quedábamos quietos en el peldaño. Pero los que iban delante de nosotros empiezan a subir. Y cuando yo voy subiendo, indudablemente, porque me sube la escalera, los otros están más distancia. Y eso se comprueba con datos. Cuál es el bienestar del resto de España y cuál es el bienestar nuestro, cuál es el paro en España y cuál es el paro nuestro. No hemos hecho los deberes bien hechos y no valen excusas. La tercera. La cuarta, la reforma laboral, siempre el mismo cuento de los socialistas. Las grandes empresas, y también ha beneficiado a las pequeñas, porque mira, te recuerdo, 2016 son datos, los pueden mirar en cualquier lado, 1.481 puestos de trabajo creados cada día, no en las grandes empresas todo, y 540.000 afiliados más en la seguridad social. Eso ha sido por la reforma laboral. Y es curioso que es incomprensible que toquéis tanto el tambor, y se ha tocado esta mañana también, cuando se ha hecho una reforma que ha evitado despidos, porque se entendían los trabajadores con los empresarios en su empresa, no en convenios colectivos nacionales que exigían pagar más e igual en Extremadura que en Madrid, cuando el poder adquisitivo aquí no era el de Madrid. Y segundo, que ha favorecido el empleo. Y eso lo quieren derogar, han favorecido el empleo porque hay ahora más colocados, más preparados. Entonces, eso es un latiguillo y sobre todo el siempre favorecer a las grandes empresas esperando que algunos de los que le llaman ahora emprendedores, porque le da vergüenza llamarlos empresarios, voten al partido que teóricamente los está defendiendo. ¿Y segundo, de valores? Sí, ahora mismo entro. Quinto, dividendo social. Qué curioso, oye, que defiende a las empresas que tengan un dividendo social porque el beneficio de la empresa tiene que tener cosas que se mete el empresario en el bolsillo y otras que van al dividendo. Si esos son los impuestos, hijo de mi alma. Una empresa que gana dinero paga impuestos con lo que se hace en las carreteras, se hace en los hospitales, se hace en las escuelas, ¿o no? ¿Se hace con qué? ¿Con lo que paga el Estado? ¿Y el Estado de dónde lo saca? Diferencia. Te voy a recordar una cosa. Te voy a recordar yo a ti. Sí, Ahora me lo recuerdo. Ahora te voy a recordar lo que paga el IBEX 35 y las grandes empresas fiscalmente. ¿Y cuánto pagas tú, Juan Manuel, Fran o yo? En cualquier caso no será culpa de las empresas, será culpa de los que legislan y están cobrando en el Parlamento. Del Montoro. Yo no sé si será Montoro toda la vida. No sé si será Montoro toda la vida. No lo sé. No, recuerdo que fue y volvió. Te recuerdo que Felipe González estuvo gobernando muchos años. Sí, sí. Muchos años. Sí. Y ahora la pérdida de valores. Bueno, yo creo que he dicho que a los jóvenes hay que sustituir el concepto del trabajo como algo que viene de fuera y que con suerte lo cogen por otro mucho más moderno, que es decir, desarrollar su iniciativa para darse ese trabajo a sí mismo y a la vez poder crear más. Y eso se llama crear una empresa. Si hoy uno va a cualquier instituto o a cualquier facultad y ve la posibilidad que tienen esos jóvenes que acaban la carrera de decir, oye, ¿tú qué es lo que desearías más? Ser funcionario de la Junta de Extremadura. Oye, hay que trabajar poco y se cobra seguro. Nadie se le ocurre decir, voy a arriesgar, voy a ser empresario. ¿Por qué? Porque no tienen esa mentalidad. ¿Por qué? Porque se ha cambiado en la escuela la excelencia por la mediocridad, se está buscando el aspecto lúdico, se rehuye del esfuerzo, se rehuye del mérito, del afán de superación, de la competencia, del amor al trabajo bien hecho. Todos esos valores se han perdido. Y si esos valores no se recuperan y no se promocionan, no tendremos empresarios, y no tendremos empresarios, no se crearán puestos de trabajo por muchos funcionarios que se puedan crear. Eso no hace nada más que aumentar el gasto que tienen que pagar todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ver. José María. Cuando comparaba las cooperativas, excusa, ninguna. Manuel, excusa, no hay. Tenemos lo que tenemos que seguir peleando, pero estamos en nuestra justa razón de reivindicar un plan especial de empleo que nos eche una mano al Estado, porque si no, nunca va a haber convergencia. Bien. Ahora, excusa, ninguna. Dos, cuando hablaba de Aspremetal y las cooperativas que se crean, hombre, creo humildemente que de las 314 cooperativas que había cuando hace un año en Extremadura, no sé las que hay al día de hoy,
pocas eran del sector del metal que tú hablas. Pocas. Se habían caído todas. No sé si habrán Sí, te lo he caído, dicho, se pero habían caído. será por alguna razón. No es justo poner en entredicho el sistema fiscal cooperativo, como aquí haces, reivindicando muchas veces lo mismo, y comparándolo con una gota en el océano. El sistema fiscal cooperativo posiblemente sea de lo mejor que hay, porque es transparente. Me hace gracia cuando tú hablas de la reforma, gracias a la reforma laboral se crea empleo. Ya estamos en 18 millones y medio. De esos 18.438.000 desempleados, no te rías, no, que te voy a tienen ni el 22% prestación. Te voy a contestar. Y tú que eres empresario, has sido empresario y has sido miembro de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio, todavía no te he escuchado aquí hablar en favor de los emprendedores, de los jóvenes empresarios. Decir, oye, que la ley de segunda oportunidad que parió mi partido es un fracaso, porque es una estigmatización. El empresario joven que emprendió y ha tenido un fracaso en este país, se le estigmatiza, no solamente social, sino financieramente. Y todavía, perdona, que yo te dejo hablar, No, y yo te aquí pregunto. todavía estoy pendiente de que la COE, la CEPIME, alguien del mundo empresarial chille contra una ley de segunda oportunidad que está ahora en discusión de nuevo en el Parlamento porque ha sido un auténtico fracaso la que se publicó en el 2012 con Rajoy. Cuando tú me hablas de fiscalidad, claro, del dividendo social, de los impuestos, oye, yo sé lo que pagan las empresas por su cuenta de resultados, las SA, las SL, las pymes y las que no son pymes, las grandes. Pero también te voy a decir lo siguiente, no hay una progresividad fiscal en España, no la hay. Y cuando hablo del dividendo social, nada más que estoy hablando del empleo, no estoy hablando de más cosas, estoy hablando del empleo, no estoy hablando de obra benéfico social que tú bien conoces por haber sido miembro del Consejo de Caja Badajoz, no estoy hablando de eso, no le pido ni eso al empresario, por una simple razón, porque el empresario arriesga, el empresario tiene que tener su remuneración a su riesgo. Nadie le va a quitar eso, porque es de justicia. Ahora lo que sí le pido es dividendo social. Y el dividendo social es el mantenimiento y la creación de empleo, porque no me vale muchos empresarios, muchos, y no vamos a dar nombres, porque los conocemos todos, que aprovechándose de la primera reforma de Zapatero y la segunda de Rajoy han cambiado los puestos de trabajo indefinidos por trabajo precario y temporal. Eso es la realidad y eso es lo que hemos reivindicado hoy. Que, por cierto, invito al año que viene, 2018, que Mérida y toda la comarca y toda Extremadura se vuelque en la manifestación. Faltamos gente de ahí. Y sin voces y sin reivindicaciones no se consiguen todas las cosas que queramos. Hay que potenciar la manifestación, porque es reivindicativa de derecho. Sí, yo un momento, sí. Mira, para que no os confundáis, y no te confundas tú, te voy a decir una cosa. Yo protesto y levanto la voz contra los políticos del PSOE. Y tiene un porqué. Porque reivindicarle y exigirle a los del PP es como pegar patadas a una pared, no sirve de nada. Por lo tanto, yo ahí no entro. Entro en los que yo sé que pueden mejorar. Y como veo que no mejoran, critico a esa gente. Que tú a lo mejor has pensado y dices, mira, este critica a los del PSOE, el otro no. Es que no, ¿para qué quiero criticar a quien no va a hacer nada por nosotros? Los del PSOE tienen la obligación social, la obligación social e ideológica de apoyar a los más débiles. Extremadura es la región más débil y yo me dedico a criticarlos, lo mal que lo están haciendo los del PSOE. Los demás no, porque no me interesa, porque sé que no van a moverse ni un joyodeo por Extremadura. Y lo que está pasando en Extremadura es culpa única y exclusivamente de la gente del PSOE. Porque es verdad que se ha estado gobernando muchos años en el PSOE, pero han estado como de espaldas a los problemas reales que tenemos en Extremadura. Y vuelvo a repetirlo, cuando intento hablar con algunos políticos del PP para que intente defender Extremadura, es que ni me han mirado. O sea, que eso no quieren saber nada. Por tanto, seguir luchando y pidiendo y exigiéndole a esa gente, ni pío. Hablo con los del PSOE y no se están portando bien, en absoluto. Ni los que mandan, ni los que están representándonos. Entonces, Extremadura, cuando empieza a pedir, porque además que no lo merecemos, a pedir algo, es una transmisión desde el gobierno de Extremadura que
es también apoyada por los que tenemos en Madrid, en el Senado y en el Parlamento, y esos son los que no funcionan, que llevan ya muchísimos años. O sea, que no, quería aclarar este tema para que no se me confunda, no sé, que digan, bueno, esto está contra el PSOE, en absoluto. Yo critico al PSOE porque es al que puedo criticar y sé dónde, que de ahí sí podemos sacar algo, en el otro lado no. A ver, hay un par de asuntos importantes que hemos de destacar de la encuesta. Habéis hecho ya alguna mención a ella. Dos, creo que prioridades que se deben encontrar en los nichos de empleo en nuestra comunidad autónoma. Uno es el empleo, el paro femenino, que es muy importante, y otro es el juvenil. Hay que recordar que el paro en menores de 25 años es del 49,1%, es decir, que la mitad de la población activa menor de 25 años en edad de trabajar está en paro. Esto se incrementa en menores de 20 años, que asciende hasta el 57,3%. Hay 3.000 chicos menores de 20 años que hay una grave situación de futuro laboral para ellos. Y creo que la Junta de Extremadura está trabajando en este sentido para estos chicos. Juan José. Yo vuelvo siempre a lo mismo. No es que me dé lo mismo los chicos jóvenes que los mayores. Me preocupa el paro. Y voy a lo mismo, que se crea, están estudiando posibilidades, se está pidiendo dinero para... Hay que cambiar la estructura para dar posibilidad de que el empleo se genere. Es que si no se ataca el mal desde el origen, es imposible. Es igual que el que está un pobre hombre en la orilla del mar, comprende, muerto de hambre, llega uno y le da un pescado. Mira, enséñalo a pescar. Coño, no tienes que estar dándole un pescado, y si es posible dar el pescado para que te bote, si es posible. Entonces yo lo que creo que hay que buscar el origen de todo esto, y el origen de todo esto es que la estructura de producción en Extremadura está mal, y entonces hay que cambiarla, y hay que ser lo suficientemente valiente para cambiarla. Y el dinero poco que tenemos, porque es que a lo mejor digo una barbaridad, José María está más enterado que yo, corrígeme si me equivoco, el 80% del presupuesto de la Junta de Extremadura viene de fuera. Si no, el 80 es cerca del 90, yo no sé lo que es. Es decir, que nosotros no producimos nada para pagar lo nuestro, lo cual está acusando directamente que estamos funcionando mal en la producción, y como dice Manolo, muchísimas veces somos una región rica en terreno, en ríos, en energía, y algo está funcionando mal. Y desde luego responsabilidad mía no es, ni de Manolo ni tuya, es de los que tienen que tomar la decisión para arreglar esto. Y repito, es preocupante que el paro de las mujeres sea mayor que el del hombre, el de los jóvenes sea mayor que el resto de los demás, pero hay que buscar que se solucione todo, y se soluciona atacando el problema por la raíz, no pidiendo dinero para crear un plan de empleo. Venga, vamos a hacer, ahí va el dinero tal. Eso no hace nada más que dar peces, pero no enseñe, el que tú quieras, pero es un empleo creado no por los empresarios. Bueno, como decíamos, hay un proyecto precisamente de la Junta de Extremadura para paliar ese empleo juvenil, esos 3.000 jóvenes menores de 20 años que están en una situación muy difícil, tanto es así que poco futuro laboral tienen. Diputaciones y Juntas firmaron un acuerdo y se ha llegado a un plan de empleo juvenil, me parece que está sobre 18 millones de euros. Ya se está poniendo en valor, y yo creo que será una pequeña solución para estos 3.000 jóvenes. Yo estuve el día 26 del pasado mes de abril en la Factoría Joven de Badajoz hablando de estos temas con jóvenes en una tarde, y realmente es un drama. Pero el drama nace de dos razones. Uno, siempre se nos ha llenado la boca a los que somos mayores, que tenemos la generación más preparada, más formada, con todos los recursos familiares que se han puesto para que ellos se formen, más el coste de los recursos públicos de universidades y colegios para que también se formen. ¿Y ahora en qué se han convertido los jóvenes? Pues yo les decía el otro día, a riesgo de equivocarme, que son un producto barato en fase de exportación. Eso es un joven hoy en Extremadura. ¿Por qué les decía esto? Por una simple razón. Porque hay pocas oportunidades de empleo, ellos mismos lo hacían en su informe, que habían preparado en diciembre, ya lo decían, que era una región poco atractiva por los jóvenes, tanto por el empleo como por la vivienda, por la dispersión geográfica que tenemos. Pero también hay un tema, Hay un tema. Yo creo
que si la juventud se marcha y esta región está absolutamente envejecida, absolutamente intervenida, de alguna manera, lo mismo que el Ayuntamiento de Mérida, pues, en las cuentas, porque aquí cada vez que en la ley del techo de gasto, todo es condición para que esta región no crezca, no tiene la solidaridad excepcional, no para un plan Zapatero, no, que no estoy hablando de aceras ni cementerios, no, estoy hablando de un plan especial de empleo real, con proyectos reales, que puede ser beneficiario el empresario y el empleado, los dos pueden beneficiarse en un plan especial de empleo. No estamos hablando simplemente de arreglar hormigones y calles, no, estamos hablando de un plan real, que es lo que se pide por parte del PSOE. Y yo digo, oye, tendremos que tener en cuenta qué región tenemos. La región es una buena región, agrícola, ganadera, agroindustrial, poner en valor los productos, como dice Manuel, pero también tendremos que hablar de responsabilidades estatales, porque solos, después de 40 años, como bien decís vosotros, no hemos sido capaces los extremeños, per se, por nosotros mismos, de salir de este drama que tenemos. Y ahora este drama está más acusado que nunca, ¿eh? A pesar de que los números que tenga Vara son mejores que los de Monago, sigue siendo un importante drama de 145.800 familias. Eso es lo que hay que ser, por eso no hay excusa. Y hay que asumir responsabilidades de todo tipo. Sí. Bien, es verdad que los jóvenes, en mi casa, por cierto, pues está pasando, ¿no? Mis hijos, sobre todo uno de ellos, el que más formación tiene, pues se tuvo que ir a Chile, se ha tenido que ir a Inglaterra, porque aquí no hay salida, es un ingeniero, y aquí pues no hay nada para ello. Estamos formándolo, nos está costando un dinero, y luego ese valor que adquieren, pues lo van y se invierte en otros lugares, en otros sitios. Solucionar ese problema es complicado, porque lógicamente Extremadura es una región pequeña y pobre, pequeña en número de habitantes y pobre. Nos haría falta un plan Marshall, porque es verdad que el dinero que, como ha dicho antes Juan José, preguntaba, ¿de dónde vienen los presupuestos de Extremadura? De la región no, es verdad, vienen de Europa, parte del gobierno central, pero vienen aquí porque hay una serie de habitantes, tenemos unos kilómetros cuadrados, tenemos un nivel de riqueza y por esos conceptos vienen esas cantidades de dinero. Es verdad que había que mejorar cómo se invierte en esos dineros en Extremadura, pero lógicamente, como os he dicho anteriormente, no es suficiente esas inversiones, haría falta un plan, y cuando ya Extremadura esté reflotada, entonces ya sí dejar la inercia, ella misma por inercia, que siga adelante. Y eso no se hace, por eso culpaba a estos políticos nuestros que están en Madrid y que no son capaces de reivindicar y pedir ese tema. Mira, ahora mismo hay una cosa, lo dije un día que yo, es verdad que está pasando inadvertido y pasará porque faltan unos cuantos años, pero va a llegar. Y ya teníamos que estar empezando, es con la producción de energía fotovoltaica. Va a hacer falta mucha energía eléctrica, mucha, de aquí a 10, 12 años, de esa energía va a hacer mucha falta, nos va a hacer falta en toda España. Bueno, formar empresas que se monten instalaciones, lógicamente quitando antes el impuesto al sol, que lo puso el señor Soria, el ministro de Rajoy, que hizo un daño enorme a España con ese tema. ¿No? Exactamente, hizo un daño enorme con ese impuesto, porque no sé por qué no podemos producir energía para nosotros, cada uno. Por eso esa energía hacía falta producirla mucho en Extremadura. Ahí hace falta muchos técnicos, obreros, oficiales, maestros, ingenieros, etcétera. Hace falta emplear mucha gente, además con un futuro que viene, que es importante. Ver qué sitios, qué especialidades, qué temas son los que son necesarios para Extremadura. Y no coger hacer un plan, que muchas veces se hace por gente que no entiende, solamente lo que hacen es un plan para colocarlos en ayuntamientos, en juntas durante 6 meses y luego a la calle, que eso no sirve para un periodo de tiempo y nada más, sino un plan con un futuro viable y que además se puedan quedar aquí. Eso no es fácil, es difícil, pero es cuestión de sentarse, estudiarlo, tenemos asesoría, tenemos una universidad que podía informar, hacer algo, que tampoco le pedimos ayuda nunca a la universidad, en fin, cosas de esas que no tienen en la mente nuestros políticos, que a mí me preocupa enormemente, y yo lo reivindico a los políticos, como he dicho antes, del PSOE, que son los que yo tengo más confianza con ellos, y pienso que ellos están más sensibilizados en lo que pasa en Extremadura, y no lo veo. Y aquí podemos denunciarlo, me gustaría un programa dedicado a esos temas. Oye, vamos a informarnos que serían cosas buenas para aquí, para Extremadura, vamos a denunciarlo desde aquí, vamos a decirlo.
porque posiblemente no hay otro sitio que no sea este donde podamos decir cosas que vienen bien a Extremadura, que yo escucho emisoras, tertulias y demás, y no dicen, bueno, no voy a decir el qué, pero aquí se han dicho cosas muy sensatas, y además nos escuchan, y además se han tomado medidas. Y eso es un tema de futuro importantísimo, que por cierto, los que están llevándolo, por unos motivos o por otros, no quiero decir uno de ellos que me preocupa, no van a hacerlo. Bueno, habéis comenzado hablando precisamente, sin haberlo ahora, Juan José, pero quiero aportar más datos también informativos a esta picota de la Unión del Progreso a la del ferrocarril. Y precisamente el pasado viernes, en el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, propuso en la 10ª Comisión Luso-Española para la Cooperación Transfronteriza abordar el impulso de la conexión ferroviaria para que en el horizonte del año 2020 esté concluido, electrificado y capacitado para trenes de altas prestaciones el corredor Sines-Lisboa-Badajoz-Madrid. Hoy precisamente, lo habéis dicho también, en la conmemoración del Día del Trabajo, en la manifestación que han convocado los dos sindicatos mayoritarios y que ha recorrido una parte de las calles de Mérida, junto a la reivindicación ya perenne del empleo, se ha unido esta del ferrocarril precisamente como motivo de progreso. Bueno, empezando por esto último, porque quiero contestar unas cosas que ha dicho José María, es que vamos a tener una suerte enorme. Se va a hacer el AVE de Sines a Badajoz cuando ya se termine y se electrifique el AVE de Madrid aquí, según palabras de Guindo el otro día y según las palabras del político portugués que sea. Es decir, ya veremos si en el año 2020, y Dios permite que vivamos, se produce eso. A mí me alegraría muchísimo, pero temo que sean palabras parecidas a lo de la inauguración del Navia de Mérida, que cada vez que hay ocasión se dice que se va a inaugurar, que ya hay dinero, y aquello está tan cerrado como cuando se cerró en el año que se cerrara. Y quiero aclararle una cosa a José María. Vamos a ver, habla del Ayuntamiento de Mérida, dice, bueno, aquí como casi todo está intervenido, porque claro, porque están endeudados hasta los ojos, han creado un déficit, pero claro, esto es culpa del sistema económico que se sigue, del catecismo de Keynes, que decía que hay que endeudarse, que ya cuando la economía se genere, porque la deuda va a generar una reactivación de la economía y sobre todo si la deuda se genera con poder adquisitivo entre los que cobran más, pues ya aquello se puede pagar la deuda. Y la verdad es que eso no es así. La deuda genera déficit, el déficit se le endosa a los que vienen detrás y los que vienen detrás no son capaces de pagarlo y tenemos ese problema. Y ahora lo que está haciendo al que quiere mucho José María, que es el ministro de Hacienda, es seguir las normas que da o Adam Smith o Milton Friedman, es que dice hay que controlar el gasto público. Y te gusta o no, hay que controlar el gasto público porque no se puede generar deuda que después no se pueda pagar. Mira, ese 10% o 15%, y siendo muy espléndido 20% que los extremeños aportamos al presupuesto de la Junta de Extremadura, se podía administrar quizás mejor y disminuyendo los gastos. Aquí se habla muchas veces la cantidad de empleados públicos que tenemos. Sé que la extensión es muy grande y que los empleados públicos muchos vienen para prestar servicios en la gran dispersión que hay de pueblos en Extremadura. Es verdad, pero tenemos un número de empleados públicos, y no digo funcionarios, de empleados públicos excesivo. Y tenemos un exceso de empleados públicos y se gasta mucho en municipios, en diputaciones y en la Asamblea de Extremadura. Ya hemos criticado otras veces aquí el número de parlamentarios que tenemos aquí. Todos, menos dos, que se dijo en otra tertulia, están liberados ganando un sueldo que muchos de ellos en su vida profesional no lo hubieran ganado nunca. No lo hubieran ganado nunca. Entonces, si se disminuye todo eso, ese dinero que entra de los presupuestos ahí se pueden emplear en hacer más cosas. Lo que pasa es que hay que ser valiente para hacer eso. Hay que ser y desgastarse políticamente, cosa que, como tú dices, que no quieres que estén más de 2 legislaturas, pues sería facilismo. Yo me desgasto y me voy, pero arreglo las cosas. Pero como no son 2 legislaturas, que es toda la vida, según la versión de Manolo, pues claro, no se toman esas decisiones. Eso por un lado. Y por último, no somos capaces los extremeños. Los extremeños, claro que somos capaces. Los que no son capaces es los políticos que gobiernan. La culpa la tienen los extremeños, que son los que los votan. En eso sí estoy de acuerdo. Es la única culpa que yo le echo a los extremeños.
muchos extremeños, yo me considero extremeño, todo esto que estoy diciendo aquí lo he dicho hace muchísimos años en la Asamblea de Extremadura, en nombre de los empresarios. No se nos ha hecho ni caso. Y por cierto, coincidíamos plenamente con la universidad. Coincidíamos plenamente con la universidad en la intervención que tuvimos en Extremadura. Yo tengo en el libro de sesiones lo que dije. Todavía está en vigor, y me parece que fue por los años 90. José María. Pues mira, yo no creo que en el año 2020 ni esté electrificado ni voy a conocer el tren de alta velocidad. Dice, han creado el déficit, están intervenidos porque han creado el déficit. Coño, pues en Mérida te voy a dar yo los nombres y apellidos, Pedro Acedo Penco. Así de claro. Ese es el nombre del PP, no del PSOE. Con respecto que yo estoy en contra del control de gastos, no. He dicho que el techo de gasto, la ley del techo de gasto, tiene que ser no igualitaria para todas las comunidades, ni para todos los ayuntamientos. Vamos a ver, voy a ver si es que mínimamente me explico. Si un ayuntamiento tiene superávit, ¿puedes creer tú que esté condicionado por Hacienda, por ese pedazo de ministro que tuvo el gabinete, que ahora ya no lo tiene, que va a tener que dar explicaciones, en definitiva, también de su gabinete personal? No puede invertir. Eso es un ayuntamiento. Dice, vale, no lo puede hacer porque se lo prohíbe el techo de gasto. Bien. Dice, ¿vosotros creéis que el problema de Extremadura está simplemente en el costo que nos tiene la liberación de políticos? Tampoco. Ese no puede ser el volumen económico de un presupuesto. Hay muchos chocolates del loro. Bueno, sí, pero yo te digo, aquí la incapacidad no está, no la remarco en que no somos capaces así, no, nosotros tenemos incapacidades como todo el mundo y limitaciones. Cuando hablaba de incapacidades, quiero que se me entienda como limitaciones. Limitaciones endógenas por nuestra propia estructura de región, por la apuesta a un sector productivo en otro tiempo, que era el que mantenía, y ahora se sigue manteniendo, y yo creo que es un acierto, el desarrollo rural. Pero no hay que olvidar que hace 15 años el PIB de la agricultura en esta región era superior al 15,6% y que hoy no llega al 7%. Es decir, el trasvase de la agricultura y la construcción se ha producido a los servicios en cuanto al Producto Interior Bruto. Y yo creo que también hay muchas limitaciones, y eso sí que es una limitación importante, a las inversiones de fuera, exógeno. Por eso decía, oye, nuestra incapacidad, y por eso pedía, disculpa que yo no te interrumpí. No, pero yo te lo aclaro. ¿Quién ha sido el culpable? Que no haya inversiones aquí, que no se fíen los empresarios de los caprichos de los políticos. ¿Quién ha sido el culpable? Pues mira, te lo voy a recordar, me lo pones a huevo. Sí. Desde que tú eras miembro del Consejo de Administración de Cabadao y se invertía en Cabadao, una histórica entidad de ahorro y maravillosa entidad que ha contribuido con su obra social y con sus inversiones en Extremadura, se invertía en el metro de Barcelona. Tú sabes que había un coeficiente, un coeficiente de inversión obligatoria, sí, lo sé. Pues entonces, ¿qué criticas? Sí. Pero a ver quién tenía, quién puso por delante el criterio. Franco. Coño. Ya está. Pues ya me ha venido a los pechos. ¿Por dónde sale la cosa? Había que hacer un plan especial de y la empleo. Paga del 18 no del plan Zapatero, sino un plan estructural. Y la paga del 18 de julio también me hizo Franco. Bueno, y los señores, pantanos. Mira que lo que viene esto. Acabando esta picota que hemos querido dedicar al empleo, un minuto cada uno, por favor, para las posibles soluciones que desde vuestro punto de vista se pueden dar para paliar esta grave crisis de empleo, esta alta tasa de paro que tenemos en nuestra comunidad. Manolo. Bien, empiezo yo y luego ya que discutan ellos un poco más tiempo. Mira, Yo no discuto un minuto. Nos quedan minutos. Se hizo un tiempo un PER agrícola para intentar que Extremadura mucha gente moría de hambre. Se hizo un PER agrícola. Yo Eso se transformó en una EPSA después. Sí, pero tenía una función. Había mucha gente analfabeta, en paro, que había muchos pueblos y no había solución. Se hizo el PER y dio resultados. Por lo menos los pueblos siguieron y están ahí todavía vivos. Había que hacer un PER, lógicamente, distinto a aquel industrial, un PER industrial, de forma que los chavales que terminen carrera o se queden a medias de terminarla, puedan ser colocados en las empresas con ayudas económicas durante un tiempo y después van al paro
vuelven a entrar a la empresa, paro. Es parecido a los posgrados, unos contratos que hubo en tiempo de posgrado. Cuando terminabas una carrera te colocaba en una empresa durante 2 años y el empresario luego se quedaba a trabajar, te quedaba como trabajador en la empresa o no, pero muchos se quedaban. Bueno, había que hacer una especie de, sería un plan para reflotar un poco Extremadura y que estos jóvenes que terminan carrera o no terminan, pero que han estudiado, no se tengan que ir fuera. Yo haría un PER, lógicamente mejorado, pero con ese sentido, que no se nos vayan los jóvenes, que se preparen, se formen, que conozcan a los empresarios, que los empresarios los conozcan a ellos, que tengan ambas ayudas y que muchos de ellos se quedarán con esos empresarios y muchos empresarios mejorarán con el apoyo de esta gente joven. Juan José. Bueno, es que pide una cosa, pide una cosa y yo lo que quiero aclarar es una cosa. En economía no hay soluciones mágicas, es cuestión de tiempo y de trabajo, Yo no creo en las subvenciones. Las subvenciones adormecen, matan la iniciativa. Yo creo que la labor de un gobierno es crear las condiciones para que aquellos que quieran arriesgarse e invertir creen empresas y puedan generar riqueza. Lo demás es toma el pez, bótame, y yo prefiero que se enseñe a pescar. José María. Pues mira, yo creo que una de las partes importantes para que no ocurriera eso, que dice Juan José, porque parece que estos son los tiempos de María Castaña, de toma el pez y bótame, yo eso no, la cautividad del voto, yo eso no lo he visto en mi vida. Qué inocente eres, qué inocente. Yo no soy un santo inocente, te lo aviso. Tú me estás hablando de los santos inocentes y yo creo que ni soy santo ni soy inocente. El silencio positivo de la administración ante cualquier reclamación de un empresario o un administrador en plazo de 90 días es una solución eficiente. Silencio positivo. Un plan especial de empleo. El plan Marshall que decía Estado, Junta y Diputaciones, que son los que tienen los recursos. Reindustrialización de Extremadura. No quiero jaula de oro con pájaros muertos. Todos los suelos industriales puestos al servicio del justiprecio. 1 euro metro cuadrado con los servicios para traer empresas tractoras. Y otro tema importante, para tener oportunidad a nuestros jóvenes en segundo emprendimiento, porque muchos podían tener gabinetes o empresas pequeñitas y micropymes. Derogar mañana, día 2 de mayo, que es un buen día para Madrid, el día 2 de mayo. Hoy quiere decir. Mañana. Ah, mañana. Día 2 de mayo, derogar la fracasada ley del Partido Popular de ley de segunda oportunidad. Porque a alguien que no se le da una segunda oportunidad se le estigmatiza y no se le motiva para que lo vuelva a intentar. Muere como empresario y se le indignifica como persona. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta picota especial que hemos querido realizar en este día de fiesta, en este día 1, día de la fiesta del trabajo, en el que hemos querido, precisamente por el problema que supone esta lacra social, que es el empleo, la falta de empleo precisamente en nuestra comunidad autónoma, hemos querido tratar en este espacio. Agradecer su presencia aquí en este día tan especial, este día de fiesta, que hayan robado tiempo a sus familias, a José María Paredes, gracias, a Juan José Hernández, gracias, y a Juan Manuel Romera. Yo quiero decir una cosa, no creo que tengamos ningún problema con los sindicatos por estar trabajando el día del trabajo, porque yo ya he oído a alguien que le dice, mañana cerrará el bar, que es el día del trabajo. Digo, Bueno, señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Mañana regresamos en una nueva edición de La Picota, será este martes, con nuestros picoteros de los martes. Recuerden que estamos en las redes sociales 24 horas informando de lo que sucede en nuestro entorno. Buenas noches, que disfruten de lo que queda de esta jornada de fiesta y hasta mañana. Que sean felices.